Buenos días, somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico. Continuamos con nuestro devocional diario. En esta mañana nos corresponde en Génesis, el capítulo 49. Y nuestro tema es el carácter moral de los hijos. Carácter es un conjunto de rasgos, cualidades y comportamientos que determinan cómo actúa o cómo reacciona una persona a través de hábitos, valores humanos, autocontrol emocional y formas o métodos de afrontamiento ante cualquier situación negativa que se pueda presentar. El carácter moral de los hijos se moldea principalmente en sus primeros años de vida con una crianza positiva que le puedan brindar sus padres. Y especialmente la vivencia y la práctica de valores que se dé ahí. Todo esto no se hereda, sino que se construye o se forma. Entonces vamos a ver en esta mañana cómo se construye, cómo se forma ese buen carácter en los hijos. Miremos ahí como primer punto tenemos el buen carácter en los hijos. Se construye a través de la enseñanza diaria, ¿sí? Tener una constante enseñanza diaria. Ahí miramos que enseñar llega a ser y formar una herramienta, ¿sí? La cual llega a forjar un buen carácter en los hijos, no importa la edad, independientemente de la edad. Las acciones de los padres, el comportamiento de los padres, los valores de los padres, es lo que forma, es lo que moldea a sus hijos. Entonces, podemos darnos cuenta que esa es una forma de que los hijos se percatan, miran cómo es su reacción de sus padres ante las circunstancias, ¿sí? Cómo es la reacción, cómo es su comportamiento, cómo son sus impulsos, sus sentidos ante el mundo. Miren que eso va a ser la base donde los hijos, ¿sí?, van a aprender más. Miremos ahí en Génesis 49, el versículo 1. Luego Jacob llamó a todos sus hijos y les dijo: acérquense y les diré lo que va a pasar en el futuro. En el versículo 2, acérquense y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a Israel, su papá. Mira aquí cómo nos da a conocer. Jacob era un padre de muchos hijos, ¿sí? Jacob convocó a sus 12 hijos, ¿para qué? Para revelarles sus destinos en los días venideros. Y obviamente las palabras que él tenía para cada uno de ellos no eran deseos de éxito, sino más bien normas o reglas o decretos, ¿sí? Era una decisión de carácter de parte de Jacob como papá que le serviría a sus hijos, ¿para qué? Para que se desarrollen y las pongan en práctica de la mejor manera. Jacob quería que ellos aprendieran lo que es a discernir sus faltas, sus errores, ¿sí? Y especialmente a corregir con humildad. Entonces, miremos aquí que se cae muy en cuenta el carácter que tenía Jacob y que quería construir, formar en sus hijos. Entonces, mire que el carácter bueno o el carácter malo de una persona, ¿sí?, no se forma en un segundo, no se forma en un momento, sino en la rutina cotidiana, en el entorno familiar y también en el entorno social. Miremos qué nos dice en Deuteronomio el capítulo 6.
Deuteronomio el capítulo 6, el versículo 6-7. Recuerda siempre estos mandamientos que te doy hoy. Enséñalos a tus hijos y háblales sobre ellos cuando estén en tu casa, cuando camines, cuando te acuestes y cuando te levantes. Entonces mire que aquí en la palabra nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte. Mire que nos muestra, en esta parte nos muestra lo que es nuestro Padre en el espiritual, el mismo Padre que tenemos hoy. En aquel tiempo los hijos eran aquel pueblo de Israel, quienes debían escuchar, quienes debían obedecer, quienes debían amar a Dios. ¿Para qué? Para que sus vidas fueran bendecidas, prosperadas y se convirtieran en una nación numerosa. Hoy en día muchos papitos, muchas mamitas también tienen la oportunidad de instruir, de enseñar a sus hijos con reglas, con normas que deben cumplir. ¿Para qué? Para evitarles muchas consecuencias. Y como hijos debemos saber escuchar, dejarnos guiar por ellos, dejarse corregir. ¿Por qué? Porque todo es para nuestro bien. Que cada hijo sepamos en realidad en la vida qué hacer y qué no hacer. Pero muchas veces nos convertimos como esos hijos de aquellos tiempos. Ese pueblo de Israel, esa nación de Israel, nos volvemos rebeldes, desobedientes, escuchamos, pero no obedecemos, no le damos sentido a lo que nuestros padres nos digan. Es como, por ejemplo, a un pequeñín, mamita, papito le dice: no hagas eso, no te subas ahí. Bueno, son tantas cosas porque sabe que está mal, sabe que le puede pasar algo, sabe que puede traer consecuencias. Pero como niños rebeldes, no escuchan, pero no obedecen, no hacen caso, hasta que al final reciben la consecuencia. Y así mismo pasa en los adolescentes. A pesar de que ya muchos grandes o viejos, todavía sus padres tienen y hacen la de aconsejarlos, enseñarles, disciplinarlos, formarlos, pero tampoco saben o sabemos escuchar. Miremos qué nos dice los versículos 3-7 de Génesis 49. Del 3-7. Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza y la primera muestra de mi hombría. Tú fuiste el más honorable y poderoso de mis hijos, pero eres incontrolable como el agua. No seguirás siendo el más honorable. Por haberte metido en la cama de tu papá, llevaste vergüenza a mi cama, la cama en la que te metiste. Simeón y Levi son hermanos. Sus espadas son armas de violencia. Mi alma no quiere ser parte de sus planes, ni quiere tomar parte en sus reuniones, porque en su furia ellos mataron hombres e hirieron animales por diversión. Entonces, miren cómo aquí, ¿no? Jacob como padre, aparte de darles decretos, los estaba corrigiendo por tener un mal comportamiento ante muchas cosas, ante muchas personas. Mire que en el caso de Rubén, su padre, lo describe como una persona inconstante como el agua, refiriéndose a que era una persona que cambiaba con facilidad su conducta. Obviamente no hubo en Rubén lo que era la lealtad, la honestidad. ¿Por qué? Porque no llegó a actuar con rectitud. Y así somos muchas veces, muchas personas, muchos hijos especialmente, hacemos o tenemos comportamientos, conductas vergonzosas. Nos portamos como niños. Y a pesar de que la enseñanza de nuestros padres siempre está ahí, como hijos, como hijas, muchas veces
pasamos por encima de sus palabras, pasamos por encima de ellos, sin importarnos lo que pueda surgir con el tiempo. Entonces es muy importante que nosotros como hijos, es muy importante que los hijos detecten realmente el carácter de sus padres y como padres mirar también si el carácter es bueno. Porque si su ejemplo, si su carácter es malo, obviamente no van a formar un carácter bueno en sus hijos. Y como hijos ya en la adolescencia, ya grandes, viejos, deben también darse cuenta, evaluar, analizar qué clase de carácter también están formando. Porque muchos de ellos también ya son hijos, ya son padres, ya tienen hijos. O sea, miren que deben darse cuenta qué clase de carácter están formando, qué clase de carácter están construyendo en sus vidas, a nivel familiar, a nivel social. Miremos el versículo 5. Simeón y Levi son hermanos, sus espadas son armas de violencia. Miren, aquí nos habla de dos hermanos, que ellos obviamente tuvieron lo que era una ira enorme, y llevados por esa ira, ellos mataron muchas personas e incluso animales. Entonces mire que Jacob les estaba corrigiendo eso, un mal acto, una mala reacción, que ellos como hijos en esos momentos no demostraron tener dominio propio. ¿Por qué? No contuvieron sus impulsos, su resistencia a actuar mal. En el versículo 7, que su ira sea una maldición, es demasiado violenta, que su furia sea maldita porque es despiadada. Yo lo repartiré entre las tribus de Jacob, lo repartiré en Israel. También mire que como hijos en ese tiempo ellos, un ejemplo, debían aprender a regular sus emociones, sus sentidos, que fue los que llevó a actuar violentamente. También miremos la reacción de Jacob como padre, fue enseñar con decretos, ¿sí? Enseñarles a sus hijos a asumir las consecuencias de sus actos con responsabilidad y humildad. Hay que también hoy como padres, como mamitas, puedan aprender a manejar ese carácter, esas emociones ante cualquier circunstancia, ante cualquier persona, y no actuar violentamente. No necesariamente se va a actuar como actuaron ellos, a matar, pero muchas veces utilizamos el comportamiento, las palabras, algo violento, ¿sí? Y ahí también podemos lo que es matar, quitarle la vida a una persona, como lo hicieron estos dos hermanos. Entonces, mire que con la boquita y con nuestras acciones también podemos herir emocionalmente o psicológicamente a una persona. También se construye, se forma un buen carácter en los hijos con ejemplo. Miremos en Proverbios, el capítulo 20. Versículo 7. El hombre bueno vive con integridad. Qué afortunados son los hijos que vienen después. Entonces, mire, nos dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Mire que enseña que el comportamiento diario que tengan los padres llega a establecer lo que es el estándar de integridad y moldea el corazón de los hijos venideros, de las próximas generaciones. Entonces, como buenos padres, buenas mamitas, deben presentarse siempre con un carácter bueno, que dé ejemplo de buenas obras, mostrando siempre seriedad,
ya que las reacciones de ustedes como padres, para aquellas personas que ya son mamá, papá, ante cualquier momento dado, llegan a ser ese ejemplo, llegan a ser esas lecciones más importantes para el desarrollo y crecimiento de los hijos, en los pequeñines y también para los adolescentes. Entonces, mamá, papá, ¿cómo estás formando tu carácter? ¿Cómo está siendo tu comportamiento, tus emociones, tu forma de actuar? ¿Cómo estás enfrentando las circunstancias, los momentos y cómo te enfrentas a ello? ¿Estás demostrando un buen carácter o un mal carácter? Porque de eso depende del carácter que formas en tus hijos. Mire que Jacob estaba haciendo eso. Tenía un buen carácter y a la vez estaba instruyendo, formando a sus 12 hijos de cómo realmente debían tener ese carácter, de cómo realmente debían comportarse, de qué manera debían formar su descendencia, sus linajes. Entonces, mire que se debe tener muy en cuenta que para formar el carácter en los hijos, se debe primero también tener un buen carácter, dar un buen ejemplo, como mamá, como papá. También se construye un buen carácter en los hijos con sabiduría y paciencia. Miremos en Efesios 6, el versículo 4. El versículo 4. Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Mire que en otras versiones dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a tus hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Mire que se debe disciplinar positivamente, corregir siempre con mano dura, pero con amor, evitando el enojo y utilizar lo que es sabiduría y paciencia. Debe acompañarse siempre esto, lo que es con respeto, así ellos imitarán eso, tus virtudes, y practicarán también lo que es el autocontrol en su vida. Entonces, como buenos padres, como buenas mamitas, explíquenles a sus hijos el porqué de las normas, el porqué de las reglas, así como Jacob les estaba explicando el porqué de esos decretos con cada uno de ellos. Y Jacob les enseñó a sus hijos y al mismo tiempo los estaba corrigiendo, ¿sí? Su mal carácter. Y que su mal carácter en un momento dado también llegarían a surgir consecuencias, en lugar de simplemente imponer castigos. Mire que con esa misma sabiduría, con esa misma paciencia que tuvo Jacob, hazlo tú, como mamá, como papá. Corrige, disciplina, enseña a tus hijos a identificar, a reconocer sus fallas, ¿sí? A reconocer sus errores. ¿Para qué? Para que ellos aprendan lo que es a desarrollar la inteligencia emocional. Algunos de los hijos de Jacob, por esas reacciones negativas que tuvieron, por esos malos comportamientos, ellos llegaron a tener un gran impacto, o sea, las consecuencias, ¿sí? De su mal carácter. Entonces, miremos que, nuevamente ahí en Génesis, el versículo 3, dice: Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza y la primera muestra de mi hombría. Tú fuiste el más honorable y poderoso de mis hijos, pero eres incontrolable como él. Entonces, mire que Rubén, por su comportamiento, su reacción, un mal carácter, él llegó en también lo que fue, la consecuencia que él tuvo fue perder sus derechos de progenitura. Y su descendencia, su tribu, su linaje, nunca llegó a producir un rey. Miremos ahí en el versículo 5, donde habla de Simeón y Levi, los dos hermanos, ¿sí? Dice que sus espadas son armas de violencia,
mi alma no quiere ser parte de sus planes, ni quiere tomar parte en sus reuniones, porque en su furia ellos mataron hombres e hirieron animales por diversión. Entonces mire que al cometer ellos esta masacre, podríamos decirlo, en ese tiempo, en esa ciudad, ellos y su descendencia fueron retenidos por la nación de Judá. ¿Sí? Mire que Levi no llegó a recibir tierras propias y fue dispersado. Y es por ello muy importante que como padres analicen cómo está su carácter. Y ya muchos de los hijos también, porque ya son padres, ya son mamitas, también analicen cómo está haciendo ese carácter, porque de esa manera es como estará formando su descendencia, estará formando sus hijos. Entonces, hoy en día, como padres, como hijos, ¿qué está ocasionando su carácter? ¿Sí? Su buen carácter está ocasionando cosas buenas o su mal carácter está ocasionando tragedias o consecuencias. Muchas veces las consecuencias son emocionales, psicológicas, a nivel familiar. Y si no se evalúan, si no se abordan a tiempo, esto puede traer más problemas. Entre ellas puede ser la baja socialización, dificultades para adaptarse y también tener un bajo rendimiento en las diferentes áreas. Por ejemplo, para los que están estudiando, pueden tener bajos rendimientos académicos en las instituciones. Entonces, si como hijos o como padres no cambian ese mal carácter, va a surgir lo que es el estrés en ellos, va a surgir la baja autoestima y no habrán relaciones sanas, relaciones estables, tanto en el entorno familiar como social, ni en ninguna otra parte, sino todo lo contrario. Va a surgir lo que es conflictos constantes, se van a crear ambientes tensos, relaciones no estables, incómodas, llenas de desacuerdos y solo atrayendo lo que es la violencia física como verbal. Entonces también podemos ver que el buen carácter en los hijos también requiere tiempo. El tiempo requiere de la presencia activa de las personas. ¿Sí? En el hogar, sus padres deben estar con sus hijos. Miramos que esto no va a ser un proceso inmediato, una tarea inmediata. Va a ser lo que es el ejemplo, el modelaje diario de los padres hacia los hijos, ¿sí? Donde los hijos o las hijas aprenden más a observar lo que es la conducta, las acciones, los valores, las decisiones que lleven a cabo sus padres en las situaciones cotidianas. Entonces, mire que es muy importante que para construir, para formar ese carácter en sus hijos debe haber tiempo. Tiempo para compartir, tiempo para enseñar, tiempo para escuchar, tiempo para enseñarles muchas cosas. A los pequeñines, tanto como a los adolescentes, se les debe enseñar a ser laboriosos, a ser obedientes, a ser ordenados. Y especialmente en ese tiempo, como padres, como mamitas, deben ofrecerles confianza. ¿Para qué? Para que ellos puedan llegar a confiar en ustedes. También enseñarles de parte de la confianza a asumir responsabilidades, a encontrar soluciones, a resolver problemas, haciéndoles saber como padres que tienen su apoyo, que ellos están ahí. Y especialmente que como padres les hagan saber también las capacidades que ellos tienen como hijos, independientemente de sus edades. Miremos que nos dice en Génesis el 49, el versículo
14 y 15. Isaacar es como un burro fuerte acostado entre los establos. Cuando vea que el sitio era bueno para descansar y que la tierra era agradable, pondrá su hombro para soportar una carga y se convertirá en un esclavo de trabajos forzados. Miren, nos muestra a Isaacar, un hijo más de Jacob. Lo describe como un asno fuerte que prefiere someterse al trabajo antes que perder su paz y su tierra. Y en el versículo 19, Agal no va a atacar unos ladrones, pero él los ahuyentará. Mire, Agar, quien en algún momento pasaría por un ataque, sería atacado, dice, debido a su ubicación, pero que al final destaca su capacidad de resistencia militar. Entonces mire que Jacob fue un gran padre, mostró un buen carácter y hizo enseñarle a sus hijos a reconocer lo que fue sus malos actos, a que reconozcan cada acto negativo que tuvo su consecuencia, y de la misma manera en esta mañana, a través de la palabra del Señor, nos está enseñando a muchos a muchos padres, a muchas mamitas y a muchos hijos también que ya son mamá, papá, que puedan forjar, que puedan construir, que puedan formar ese carácter, ¿sí? El buen carácter va a tener buenos resultados, pero el mal carácter, obviamente, sus resultados serán mal, tendrán sus consecuencias. Entonces, las acciones de mamá, el comportamiento de mamá, de papá, las decisiones de mamá, de papá, la lengua, si ello es negativo, obviamente va a impactar en la vida de sus hijos lo mismo, todo negativo. Entonces, va a llegar a impactar con consecuencias. Los hijos van a seguir ese ejemplo, van a aprender de eso que ellos están enseñando. Y obviamente ellos en sus generaciones venideras también van lo que es a impactar consecuencias. Entonces es muy importante que aprendan como padres, aprendan a analizar, a evaluar cómo está siendo tu carácter. Y miremos para finalizar en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, del 1 al 7. Hermanos, tengo algo más que decirles. Ya les enseñamos a vivir de la forma que a Dios le agrada y ustedes están viviendo de esa manera. Ahora los animamos y les pedimos en el nombre del Señor Jesús que se esfuercen más. Conocen muy bien las instrucciones que les dimos por la autoridad del Señor Jesús. Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, que se mantengan alejados de la inmoralidad y que cada uno aprenda a controlar su cuerpo. Es decir, que usen su cuerpo de manera que lleve a la pureza y honre a Dios. No se dejen llevar por las pasiones del cuerpo como hacen los que no conocen de Dios. Ninguno debe hacerle daño a su hermano ni engañarlo de esa manera. El Señor castiga a todos los que cometen pecado, como ya lo hemos advertido antes. Dios nos ha llamado para ser puros, no para que vivamos en el pecado. Entonces, mire cómo la palabra del Señor nos instruye. En aquellos tiempos a muchas personas, de una, de otra manera, lo que debían de hacer, cómo debían vivir, y obviamente enseñando cómo debe ser ese carácter, cómo deben ser como padres, como hijos, como hermanos, como sociedad. Entonces, un padre sin un buen carácter cría hijos sin respeto, ni responsabilidad social. Entonces, enseñar, educar no es complacer, es formar carácter. Si como padres evitas reglas, decretos, normas, justificas faltas o temes a corregir a tu niño, a tu adolescente, y sin normas
Nadie, sin normas en el hogar como padres, entre hijos, no va a haber respeto. Obviamente tampoco van a respetar a nadie. Recordemos que la disciplina guía y cuida. El buen carácter, la responsabilidad empieza dentro del hogar. Los hijos desde pequeños necesitan dirección, no aprobación constante para aprender a vivir con respeto. Siempre como padres, enseña a tus hijos que la única forma de ser realmente admirables es siendo buenas personas. No importa lo que tengan, sea mucho o sea poco. Cómo se vistan o dónde vivan. Lo más importante, lo que realmente importa es que tengan un corazón humilde y de buenas intenciones. Eso va a demostrar de qué está hecho su carácter. Decide como papá, decide como mamá, que tu vida sea más agradable. De esa forma vas a poder agradar no solamente a las personas, sino también a Dios. Entonces, mis hermanos, este ha sido el mensaje de esta mañana. Que todos tengan un buen día y que Dios los bendiga.